Ujú. Tú me dices cuando lo Y presentemos. eh, muy bien. Va a aparecer una, ok, ya está el Face también. Pues vamos Ujú. a empezar y pues saludo a todos esta noche aquí desde Doctor Lector, charlas con APM a la luz de la luna, aquí con el doctor Carlos Pacheco y su servidora Mónica Ortiz San Pablo, también con nuestros amigos de Doctor Lector que cada martes nos acompañan. Y desde luego con la presencia de nuestra querida doctora Hildaura Prolón Garrido, presidenta de AMSA, quien nos ha traído a un invitado muy especial. Y aquí es donde le cedo la palabra a la doctora Hildaura para que nos haga favor de presentar al doctor Víctor Manuel Baltasar. Buenas noches, doctor Víctor Manuel. Buenas Buenas noches, noches. doctora Hildaura, y buenas noches a todos. Pues aquí, muchas gracias como siempre a Doctor Lector. Tenemos la oportunidad desde AMSA de compartir áreas de la salud mental desde diferentes frentes con diferentes enfoques, una vez en vez, pero vamos sumando. Y hoy nos acompaña mi queridísimo amigo Víctor, que viene desde la sociología. Él es especialista en terapia familiar y de pareja por el Instituto de Personas, sociólogo de la UNAM, terapeuta familiar sistémico, especialista en familias y parentalidades en la niñez y adolescencia. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de la Salud de la Adolescencia y tiene un sinfín, tiene como 10 líneas de estudios aquí así a renglón seguido, pero entre otras cosas asistió a pacientes terminales en el grupo de padrinos acompañantes, participó también como voluntario con niños en situación de calle en el albergue Olín de la Casa Alianza, colaboró también como voluntario con niños portadores de VIH en el centro infantil de la Casa Sal y responsable de grupo Integración para Padres de familia y también con un grupo de adolescentes dentro de la adolescencia feliz evitando callejerización, ¿no? Tiene muchos estudios, muchas participaciones entre Mérida, México, otras ciudades, ha estado también a nivel internacional, acaba de regresar el Chile, se ha metido también a los temas de trauma y hoy nos va a compartir una conferencia que tiene que ver con coparentalidad, ¿no? Algo así, ahorita Diga. nos dices, ¿no? Entonces, bueno, te Ujú. dejo la palabra, Víctor. Muchas Sí, gracias por bueno, asistir. gracias a ustedes. Bueno, voy a subir la presentación. A ver, permítame. ¿Tienes compartir? ¿Sí la Creo pusiste? que sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, antes quisiera presentar a mi adolescente interior, ¿no? Yo hablo mucho de que tenemos que utilizar nuestro adolescente interior, entre otras cosas muy distraído, ¿no? Hace rato me incorporé a la clase una hora antes, pero ese es un rasgo, digamos, ya extendido a lo largo de mis edades, pues, ¿no? Creo que la distracción es algo que se me da con mucha eficiencia. Y bueno, una de las cosas por las cuales estudié la carrera de sociología era porque fui un adolescente que estaba completamente extraviado, que el mundo le angustiaba, ¿no? Y que necesitaba explicárselo, ¿no? Y la verdad es que la sociología me ayudó muchísimo, pero sobre todo la literatura. Ujú. La verdad es que el encontrarme con la literatura y con el arte para mí fue algo muy revelador y que no solamente me ayudó a comprender, sino que también fue una manera de expresarme. Y la verdad es que, bueno, terminé la carrera e incluso me había ido bastante bien en la carrera, mucho más que los otros ciclos académicos, no, las otras etapas escolares. Y bueno, yo terminé la carrera y me ofrecían dar clases, pues terminando la carrera. Pero la verdad es que lo decliné porque sentía que no era un camino con corazón. Y yo terminé la carrera sabiendo que la sociología me había encantado, me había apasionado, pero no me llamaba como algo que me interesara hacer en la vida, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de trabajar como sociólogo, primero en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar,
Y justamente en el centro de atención a la violencia intrafamiliar, cuando me tocaba guardia, que llegaban casos en la noche, porque la institución no tenía para un tercer turno nocturno, de repente llegaban de CAPEA, del centro para ubicar a personas extraviadas, llegaban adolescentes que se habían ido de sus casas. Y curiosamente yo no sé cómo le hacía, pero la verdad es que las adolescentes que habían sido ubicadas por la policía judicial, luego las llevaban a CAPEA y de CAPEA no las llevaban al CABI, pues una de las cosas que sucedía era que pues se abrían conmigo. Yo en aquel entonces no tenía formación como terapeuta. Después ya entendí qué fue lo que hice que no sabía qué hacía en ese entonces, ¿no? Y lo que yo hacía es que escuchaba con mucha atención, con absoluto respeto, utilizaba el sentido del humor y trataba de entenderlas con mucha curiosidad, ¿no? Entonces se abrían conmigo y ya en el CABI es conocido que quiero formarme como terapeuta. Ujú. En el Instituto Personas, justamente, ¿no? Hay un propedéutico y bueno, la verdad es que desde que ocurrió esto en 97 que ingresé al Instituto Personas, donde pues es un instituto que tenía la característica de que lo más importante era desarrollar la persona, el terapeuta. Pero la verdad es que, y con un enfoque humanista, ¿no? Donde el vínculo, el contacto humano, la conexión humana, la comprensión humana, la presencia total y comprensiva era el eje de la formación. Y bueno, desde entonces, pues, desde entonces, bueno, desde antes ya tenía antecedente de que me conectaba con adolescentes y ya cuando comencé como terapeuta, cuando terminé mi formación, incluso dentro del entrenamiento, pues este carisma que tenía con los adolescentes, pues se siguió manteniendo y ahora con más conocimiento y con muchísimo trabajo personal. Entonces, de alguna manera, ese adolescente extraviado se volvió de alguna manera, se volvió de alguna manera pues, una vocación, ¿no? Porque creo que ese adolescente interior que tengo, que de repente no fue tan, digo, mis papás hicieron un trabajo bárbaro, la verdad es que nada que reprocharles, pero sí tenía ciertas complejidades que ellos no alcanzaban a leer, como no, ellos tampoco fueron adolescentes, ellos también fueron adolescentes que tampoco fueron leídos. No, pero sin embargo tuve un papá que trabajaba brutalmente. eh, Yo de niño me dormía y me levantaba y mi papá ya se había ido a trabajar y me dormía y todavía no llegaba a trabajar. Y mi mamá, pues haciéndose cargo de un montón de hijos, ¿no? Fuimos ocho y yo fui el mayor. Pero la verdad es que creo que la adolescencia es una etapa muy incomprendida, vista con una mirada adultocéntrica. No, hay muchos prejuicios al respecto, mucha información muy sesgada. Y bueno, hace poco di una clase en un diplomado sobre adolescencia, adolescencias también, pero fue una clase nada más en un diplomado sobre terapia familiar. Y yo les hice dos preguntas nada más. Había sido la experiencia más agradable en su adolescencia? ¿Y quién había sido la persona que mejor les había acompañado? Y eran básicamente terapeutas. Y la verdad es que fue impresionante porque la mayoría hablaba de mucho dolor y mucha soledad y muy pobre acompañamiento. Y estamos hablando de psicólogos profesionales de la salud mental y que de alguna manera tiene ese adolescente, en muchos casos, no del todo procesado en su experiencia de abandono, ¿no? Entonces, trabajando con adolescentes, pues yo me di cuenta que mucho del tema tenía que ver con los papás que no alcanzaban a acompañar como los hijos lo necesitaban. Un poco este patrón de que de alguna manera más necesitados de que el hijo se volviera lo que ellos querían de sus propios hijos en ese tránsito adolescente, más que volverse los papás que los propios hijos no, que los propios hijos necesitaban de sus padres adultos. Y bueno, parte de estas ideas sesgadas sobre la adolescencia, esta idea de que, bueno, la adolescencia va a pasar, que de alguna manera es como una enfermedad que se va a curar con el tiempo, ¿no?
Y hay un montón de frases, ¿no? Que son muy desafortunadas con respecto a la adolescencia y como todos los prejuicios derivan de la ignorancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, este pasaje de la infancia a la adolescencia tiene una complejidad muy grande porque muchas veces los adolescentes van a revivir o van a resurgir conflictos no resueltos en la primera infancia, perdón, conflictos no resueltos en la infancia, pero también los papás van a reactivar conflictos que vivieron en sus propias adolescencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de, 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 de papás que tuvieron una relación muy complicada con sus padres y que la replican ahora con sus hijos. Y que de ahí la necesidad de revisar lo que pasa en la historia de los propios padres, ¿no? Y poder entender la complejidad de la relación y también la historia del propio hijo. Entonces, de alguna manera, eh, y bueno, y otro sesgo que tenemos es que tenemos mucho el modelo norteamericano, donde de repente en Estados Unidos pasa que llegan a los 18 años, llegan a la mayoría de edad, terminan la prepa y bueno, se tienen que ir de sus casas. Muchas veces se rompe el vínculo con los padres y esta ausencia de comunidad y hiperexigencia por el éxito se vuelve mucho vacío. Y ahí está el origen de muchos de los temas de las adicciones, ¿no? Una hipótesis que yo tengo es cómo se replica el trauma que los propios padres de la patria norteamericana, que de repente se vienen de Inglaterra, rompen vínculos, ¿no? Se queman, digamos, se queman como las velas y de alguna manera viven esa sensación de abandono, de ajustarse a una realidad, un continente completamente agreste. Y yo creo que esta expectativa cultural norteamericana de que los hijos se vayan a otros estados replica mucho esa herida de desvinculación de la comunidad y también también de un trauma de desarrollo que es el origen de muchos de los temas de adicción desde mi punto de vista. Es una hipótesis que la sostengo nada más con esta perspectiva de cómo se ha construido la historia del pueblo norteamericano, no es algo que he desarrollado. Pero aquí esto justamente tiene que ver cómo muchos traumas transgeneracionales o traumas de una generación a otra se replican en las propias familias, con ya las particularidades de cada sistema familiar, ¿no? Y justamente la terapia sistémica ayuda mucho a entender esta complejidad de la relación entre padres e hijos. Y bueno, pues de alguna manera ahora tenemos la fortuna de tener conocimientos bastante interesantes que nos dan luz para entender la complejidad del proceso adolescente de sus padres y de lo que van a necesitar los propios hijos. Afortunadamente hay muchísimo desarrollo a nivel de neurociencias, ¿no? De neurobiología del desarrollo, ¿no? Ahora, de alguna manera, también las neurociencias han explicado mucho la teoría del apego, ¿no? Y justamente a lo largo de la vida el apego es algo que es inherente a la condición humana, ¿no? Desde que nacemos hasta la tumba, como diría el propio Bowlby, ¿no? Y también la teoría polivagal, que también habla de los estados fisiológicos de regulación o desregulación y que tiene mucho que ver también con la teoría del apego y que tiene mucho que ver con la manera como se da la relación entre padres e hijos, que va a ir mutando a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo en la infancia y la adolescencia, que va a haber como necesidades distintas a las que se tuvo en la infancia y ahora en la adolescencia, o la teoría de la mentalización, que también es un eje teórico que a mí me ha encantado y que les voy a hablar un poco de ellos. Y bueno, justamente esta reparentalización corresponde a necesidades que el adolescente va a requerir para su proceso de individuación, de progresiva autonomía y del desarrollo de su propia singularidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay
bueno, también el contexto de la modernidad líquida, ¿no? Donde sabemos que antes pues todo era más permanente, donde las relaciones eran más estables y ahora con toda esta, digamos, a partir de la pandemia, la emergencia de los medios digitales, por ejemplo, como estos, como el Zoom, pero sobre todo la inteligencia artificial está generando unos cambios bárbaros y entonces el mundo está teniendo un proceso de cambio muy acelerado. Entonces, de alguna manera, y estamos perplejos ante esto que está pasando culturalmente, ¿no? Hace rato estaba conversando con una chica que, bueno, es muy competente, estudió matemáticas y finanzas, y me decía que tenía cierta angustia por el miedo de perder su trabajo por la emergencia de la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, el mundo estable como se vivió en los 80s, 90s, antes, hasta principios de los 2000, pues de alguna manera, ante los cambios acelerados derivados de los cambios tecnológicos, de la digitalización de los mercados del trabajo, y de que de alguna manera emerge toda esta cosa neoliberal y el ajuste de los mercados de trabajo a los mercados que están cambiando permanentemente, presionados por las tecnologías, particularmente en las digitales, pues hace que el mundo sea todavía más inestable y menos predecible. Entonces, de alguna manera, ahora tenemos papás perplejos y angustiados e hijos también, en muchos casos también con mucha angustia y mucha ansiedad, porque ahora justamente, y particularmente en México, los talentos mexicanos en general saben a qué horas entran a trabajar, pero no saben a qué horas salen. Digamos, es como una condición que ocurre mucho con el trabajo, digamos, en muchas áreas del desempeño, digamos, productivo. Entonces, de alguna manera, esto de este libro me parece que es una maravilla, que tiene que ver el desarrollo de la mente inconsciente de Alan Shore, y habla mucho de cómo los primeros 2 años son brutalmente importantes y la manera como se desarrolla el hemisferio derecho, que va a ser la base de la vida emocional, de la comprensión analógica, de entender el lenguaje no verbal, pero también en base de la riqueza de la vida social. ¿No? Y de alguna manera es un cerebro que de alguna manera, digamos, yo cuando estudiaba hipnosis ericksoniana, nos comentaba un neurocientífico que la mente inconsciente capta más de 10.000 bytes de información por segundo y la mente consciente procesa solamente 12 bytes de información por segundo. Hay mucho diálogo interhemisférico y cómo de alguna manera, la manera como se va integrando el cerebro, ¿no? De las partes más primitivas, con el sistema límbico y con las partes corticales en desarrollo, con su corteza prefrontal. Y en la medida que el buen trato se va desarrollando a lo largo de la vida, crece mucho mejor integrado el cerebro y va a tener mejores capacidades. En la medida que está bien integrado y estimulado, el cerebro del adolescente va a tener más capacidad de ir regulándose, muchas veces en compañía de los padres o de adultos que de alguna manera les vayan acompañando, y también a desarrollar las funciones reflexivas, ¿no? Una de las cosas que habla la teoría de la mentalización es entender la mente como estados mentales, ¿no? Un cerebro bien mentalizante va a entender la mente del otro, pero también va a entender la mente propia. Y digamos, un cerebro altamente integrado va a poder, de alguna manera, ¿no? De acuerdo a la teoría de la mentalización, entender su propia mente, entender la mente del otro y entender la manera como se mentaliza la relación. O se puede mentalizar la relación, pero y esto es demasiado complejo, ¿no? Regularmente un cerebro altamente traumatizado te va a tener mucha dificultad para entenderse a sí mismo. De hecho, sabemos hoy en día que las adicciones en buena medida tienen que ver con fenómenos disociativos. Y el adicto muchas veces viene muy fragmentado y tiene una dificultad muy grande para poder, para poder, eh, eh, para poder entender la complejidad de lo que está pasando en su interior.
Hay una dificultad muy grande para poder entenderse, para poderse leerse internamente, ¿no? Y esta dificultad de conectar con ellos genera una ansiedad muy grande y por ahí está la base de la adicción. Muchos de los fenómenos traumáticos, como digo, adictivos, como nos dice Gabor Mate, tiene que ver con temas traumáticos que vienen desde traumas que vienen desde traumas del desarrollo, muchas veces desde etapas preverbales, por ejemplo, ¿no? Y como el hemisferio derecho a veces va a conservar memorias que la mente inconsciente no tiene registradas, pero la mente inconsciente va a tener una memoria, ¿no? Y que se va a dar en términos de sensaciones. La vez pasada la doctora y Laura nos hacía mucho énfasis en las sensaciones corporales, y esto tiene que ver con el hemisferio derecho, justamente. ¿No? Ahora hay manera de trabajarlo, ¿no? Hay manera de hacer procesos simbólicos. La hipnosis ericksoniana ayuda, la hipnosis ayuda, la terapia de arte también ayuda muchísimo. Y hay un enfoque bastante interesante que tiene que ver con la teoría de la regulación de del afecto. Este libro me parece bárbaro, de Daniel Hill, y que habla justamente cómo la historia primaria de apego y los procesos mentalizadores son fundamentales para poder regular de manera eficiente el afecto. Y esto ocurre en la relación. Justamente los papás primero en la infancia van a ayudar a regular el afecto de los hijos y en la adolescencia se va a acompañar para que el adolescente aprenda a desarrollar ese proceso de, de regular sus propias emociones. Y entonces en la adolescencia se va a comprometer tanto el desarrollo de su sistema nervioso, y por eso se requiere una figura de apego seguro que pueda mentalizarlos, ¿no? La verdad es que y digamos, yo estoy fascinado porque hoy hay conocimiento que nos da mucha luz y para poder entender procesos, digamos, que ocurren en la adolescencia en relación con los padres de manera privilegiada. Lamentablemente, esta información no está muy socializada y es información bastante, digamos, de pocas décadas atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero también yo una de las cosas que les digo a los adolescentes es cuando tienen angustia por el futuro, ¿no? Les digo, bueno, es que si nada funciona es que hay que reinventar todo, entonces hay un montón de oportunidades. Entonces, hay que entender este mundo para poder de alguna manera dar las respuestas que requiere la complejidad de un mundo que es tan desafiante, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estas teorías que tienen que ver con la neurobiología del desarrollo, eh, esto de los duelos de la adolescencia, ahorita se los explico, la teoría de apego, la teoría poligonal, la teoría de la mentalización, que de alguna manera son muy importantes para entender los procesos reparentalizadores, ¿no? Y bueno, eso de la modernidad líquida, que lo he mencionado muy brevemente. Pero justamente, permítame un segundo. Ujú. Bueno, de alguna manera este proceso de reparentalización tiene que ver con una transformación de vínculos, ¿no? De alguna manera, la manera como los papás se vinculaban con los hijos en la infancia necesita modificarse y necesita evolucionar. Eh, Isabel Duret habla justamente de transformación de vínculos. Es una terapeuta sistémica francesa que habla de esto, ¿no? De la evolución de los vínculos. Y eso me gusta mucho, porque lo que está en juego no es una ruptura, sino es una evolución para una nueva etapa de desarrollo, tanto del adolescente como de los propios padres en una nueva necesidad del sistema familiar. Ujú. Y obviamente que hay que procesar situaciones bastante complejas. Por ejemplo, Arminda Verastori, que habla de los duelos de la adolescencia, el duelo de la infancia perdida, el duelo de la parentalidad perdida, pero también el duelo del cuerpo adolescente, el duelo de los papás que de alguna manera eran perfectos y ahora se les va a ver defectos por todos lados, ¿no? Porque como sus funciones corticales van desarrollando una nueva etapa ya de más complejización de la mente, van a poder entender o van a poder cuestionar cosas que antes no entendían.
¿no? Y justamente la mentalización, tratar de entender qué está pasando con el hijo para poder acompañar a sus crisis de adaptación, pero también está el duelo de los padres, del hijo también perdido, porque de alguna manera, de repente ese hijo que muchas veces podía haber sido encantador, predecible, y que de repente se vuelve alguien impredecible, cuestionador, con cambios de humor, de alguna manera de un momento para otro, porque sabemos cómo de alguna manera la neurobiología del adolescente va a hacer que el sistema límbico se va a desarrollar mucho más rápido, que va a evolucionar más rápido que los lóbulos frontales, ¿no? Y que de alguna manera va a cobrar prevalencia el núcleo accumbens, donde la búsqueda del placer y la novedad va a hacer que estos comportamientos impulsivos necesiten un acompañamiento de regulación, porque de alguna manera esta manera desigual o desarmonizada con la que aparentemente va desarrollándose el cerebro, pues requiere justamente que los padres o los adultos nos volvamos esos lóbulos frontales auxiliares que les ayuden a contenerse o ese sistema nervioso regulado para acompañarlos a regularse a ellos, ¿no? Y eso implica de alguna manera también aprendizajes nuevos para los padres o para los adultos en general. ¿Mm? Bueno, Winnicott hablaba, digamos, inspirado en Winnicott. Isabel Duret habla de las parentalidades suficientemente protectores, ¿no? Entonces, Winnicott hablaba no de madres y padres suficientemente buenos, ¿no? Y esto es como que fueran capaces de atender las necesidades contingentes de los niños en su momento o las capacidades emergentes, ¿no? Tener esta capacidad de responder a las necesidades de los niños, pero ahora en la adolescencia van a surgir nuevas necesidades producto de los cambios que van a vivir tanto a nivel físico, a nivel biológico y a nivel social. Entonces, de alguna manera, las figuras de apego van a cobrar una pertinencia necesaria, porque de alguna manera, aparentemente, y ahí vienen muchos conflictos para los adolescentes, el grupo de pares se vuelve más importante aparentemente que el de los padres. De alguna manera es un movimiento necesario para que el hijo aprenda de alguna manera a entender la vida con su propia experiencia y aprenda de alguna manera a tener todo ese material vital para ir construyendo su propia individualidad, ¿no? Entonces, necesita salir, pero cuando algo se le atora, regularmente, si la relación es buena con los padres, va a buscar a papá o mamá como sus figuras de apego, ¿no? Para ayudarlos a nuevamente a encontrar nuevamente su propia seguridad, ¿no? Y que nuevamente se vayan a explorar el mundo. Ujú. Pero muchas veces los papás que a veces vivieron historias de abandono, ¿no? Cuando los hijos aprenden, toman distancia, vuelven a revivir esas historias de abandono y les genera mucho enojo y mucha angustia. Entonces, lejos de entender que que el grupo es una figura transicional para el desarrollo de su propia individualidad y maduración como individuos, a veces los papás lo viven como algo ingrato, ¿no? Me está cambiando por sus amigos. Y tampoco se van entendiendo muchas veces las necesidades de los propios padres. Ahora mismo estoy viendo a una niña que los papás, la verdad, la niña es tremendamente inteligente, con una capacidad para entender complejidades, pero hay una parte que es como muy niña, porque los papás la han sobreprotegido mucho. Entonces, ayer escuchaba a Reinaldo Perroni, que es un terapeuta, es un psiquiatra y terapeuta argentino que se ha hecho, digamos, ha desarrollado mucho de estos conceptos teóricos en Francia. Él hablaba, ustedes sabrán la diferencia entre agresión y violencia, ¿no? Como la agresión es algo inherente a nuestra condición
digamos, biológica, con este pasado filogenético, donde la agresión en los mamíferos se manifiesta como una manera de poner límites, y la violencia, que es un ejercicio más humano de sometimiento y control, ¿no? Que de alguna manera la violencia es un ejercicio de transgresión brutal, ¿no? Y que de alguna manera va a tener efectos traumáticos. Pero pero ni algo que me gustó mucho de cómo desarrollar una agresividad socialmente desarrollada, ¿no? Cómo encontrar una agresividad, ¿no? Que mentalizando la experiencia se pueda poner límites de manera funcional sin que esto se trastoque en violencia o que lesione a algún tercero. Entonces, esto me gustó mucho, pero para eso se requiere de alguna manera desarrollar esas habilidades para usar de manera funcional la agresión para poner límites. Y esto en la adolescencia se va a volver muy importante, ¿no? Esta chica lo que necesita es, de alguna manera ya vivió bullying digamos, esta parte infantil la pone en una situación muy vulnerable, pero los papás necesitan ayudarle a desarrollar recursos para que ella pueda ponerse límites, ¿no? Y si las cosas se ponen muy graves, pues entonces sí los padres necesitan intervenir. Eh, entonces, de lo que se trata no es de lograr esa parentalidad ideal, porque creo que ser padres suficientemente buenos es también ser entendiblemente ineficientes, ¿no? Creo que a mí una de las cosas que me gustó mucho de la teoría del apego, analizando justamente las etapas, digamos, de la relación de los papás o los cuidadores con los bebés, es cómo las fallas de los bebés, pero los fallos de los cuidados de los padres se vuelve desarrollo de los recursos de de los niños. O sea, los papás, al no ser 100% eficientes, el niño tiene que desarrollar recursos creativos. Sí, la diferencia es cuando la predictibilidad del papá que va a estar dispuesto para el niño, aunque tenga sus fallas, vas a ver, bueno, mi papá la está regando, mi mamá la está regando, pero van a regresar. Entonces, pues, son confiables, ¿no? Y cuando de repente, digamos, le digo, y esto va generando historial traumático, cuando los papás de repente no aparecen, ¿no? Entonces el hijo dice, no, pues yo no puedo confiar en ese señor o en esa señora, entonces me las arreglo yo solito. Ya si lo necesito mucho, pues ya lo busco, ¿no? Y así es como se genera el apego evitativo o el apego ambivalente o ansioso, que de alguna manera el papá sí va a venir, me va a venir, pero no cuando yo lo necesito. A veces sí, a veces no. Entonces sí lo busco, pero me va a dejar y entonces lo quiero estar con ellos, pero mejor me aparto. Y entonces esto es un fenómeno de los apegos traumáticos. El apego desorganizado que sabemos que de alguna manera cuando se vive violencias muy fuertes y la violencia fuerte puede ser una omisión, la omisión, ¿no? Niños que viven muy solos, que a veces o viven agresión física o con una situación de abandono, ¿no? Donde, digamos, por más que lloro, pues mi mamá no va a estar. Y si está, tampoco está como yo lo necesito. Entonces, es mucha crisis si está mamá y papá, o muchas crisis si no está él. Entonces, estos estados de regulación permanente, digamos, que está en la base de un montón de patologías, ¿no? Bueno, todo esto también se va a comprometer en la adolescencia. Y la buena noticia es que cuando si los papás logran desarrollar recursos, trabajan con sus historias personales, esto puede mejorar de manera muy sustancial. Estoy viendo ahora una chica que la vi, bueno, ahora ya es mamá, pero en su adolescencia vivió hasta internamientos psiquiátricos y había sido diagnosticada como muy probablemente paciente border, ¿no? Y la verdad es que ahora a sus 21 años, que ya es mamá, ha logrado un nivel de regulación bastante afortunado. La verdad es que ha crecido bárbaro. El trabajo ha sido fuerte. Incluso ahora, de alguna manera, pues ella piensa estudiar psicología, tuvo su internamiento psiquiátrico. Y le digo, oye, no cualquiera tiene ese privilegio de haber vivido desde un internamiento psiquiátrico con toda la evolución que has tenido y la enorme capacidad que tienes para poder entender la complejidad de la vida. Le encanta la literatura también.
Entonces, de alguna manera, como la biología no necesariamente es destino. Por eso la adolescencia es tan importante, porque en esta etapa se van a incubar o manifestar muchas patologías que, de no haber el acompañamiento que requiere, ¿no? El hijo o la hija adolescente, sí puede en algún momento, sí, derivar en una individualidad muy fracturada. Por eso la importancia de esta etapa, que es tan delicada, tan sensible, y en donde los papás también necesitan trabajar con su propio adolescente internalizado o niño internalizado, ¿no? Creo que, y de ahí la importancia de trabajar en la reparentalización, que no solamente es darles herramientas teóricas de comprensión, sino también es trabajar con su propia herida. Una de las cosas que yo sostengo es que venimos a la vida a sanar, cuando menos para ser más felices o funcionales en esta. No sé si hay otra, ¿no? Pero para mí, una de las dimensiones de la vida familiar es que abre oportunidades preciosas de sanación, ¿no? Humberto Maturana hablaba de cómo aprendemos por amor, por dolor y por curiosidad. Yo digo que también por humor, ¿no? A mí me gusta decirlo. Eh, y justamente la omisión, la violencia, la incomprensión, pues va a generar mucho dolor, ¿no? Creo que este concepto que se utiliza en la teoría de la mentalización, que se llama confianza epistémica, es entender lo que pasa en la mente, pero también la emoción del otro, ¿no? Que yo siempre digo que la comunicación es un acto imaginativo. De alguna manera, el amor puede hacer que podamos comprender complejidades en alguien que tenemos cerca, ¿no? Eh, pero bueno, de alguna manera sí es una etapa muy delicada, y trabajar a veces con las historias de mucho dolor e historias de traumas no procesados por parte de los padres, a veces se manifiestan justamente en la adolescencia de los hijos. Entonces es una oportunidad de trabajar con el niño interior o con el adolescente penalizado, ¿no? También. Y que de alguna manera, digamos, algo que hace Mauricio Andolfi, siempre que llega una familia con algún adolescente en crisis, y por ejemplo el adolescente tiene 14 años, una pregunta regular y es preguntarle a los papás qué pasaba con ellos a los 14 años, cómo les había ido con sus padres. Y la verdad es que es muy interesante lo que va emergiendo, porque a partir de conectar con estas historias de dolor de los padres de su adolescencia, también pueden conectar también con la historia de dolor y conectar con el propio hijo. Ajá. No sé si va quedando claro. ¿Cómo vamos, pues? Tienes una pregunta, Víctor. A ver. De Aurea Castillejos, ¿qué sucede en padres separados donde la madre todo el tiempo le ha hablado mal al hijo del padre? Y acaba de llegar otra de Gaby Bastarrachea. ¿Cómo poder reclutar a los padres de familia detectados con necesidades de reparentalizar para que su adolescente pueda enfrentar su crisis? Sí, mire, yo creo que yo una cosa que suelo decirle a los papás es que no están agrediendo al papá, están agrediendo Se hace. al hijo, porque es hijo también de esa relación. O sea, también están lastimando al hijo, ¿no? Ya sea que el papá descalifique a la mamá, o la mamá descalifica al papá frente al hijo, ¿no? O sea, acabo de ver una niña que de repente tenía varios meses enojadísima con la mamá, porque el papá, que ha sido una persona que ha vivido de manera muy periférica, que ha tenido poca responsabilidad con la hija, de repente cuando sale con ella, hablaba pestes de la mamá. Y la verdad es que fue muy lindo, porque en la primera sesión pues la niña se abrió y me dijo lo que le estaba pasando, y luego lo habló con la mamá, y en la siguiente sesión pues ya estaba la niña bastante mejor, pero la verdad es que la mamá ha hecho un trabajo muy bueno desde toda su vida con la niña. O sea, de alguna manera
La niña abrió su dolor, lo pudo procesar, ¿no? Pero todo derivó de esta necesidad del papá de justificar su ausencia y no tomar responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces, pues los hijos necesitan eh, adultos que les ayuden a integrarse. Una de las cosas por las cuales yo entendí, y más trabajando, formándome en el Instituto Personas, es que los chicos cuando perciben coherencia en el adulto, se vuelve más creíble. Sí, cuando los papás son coherentes con lo que le piden a los hijos, los hijos es mucho más fácil que la credibilidad del padre se sostenga. El problema es cuando los papás dicen una cosa y hacen otra y les piden exactamente a los hijos lo que ellos no hacen. Ahí es donde viene el conflicto. Porque de alguna manera esta necesidad de construir su propia singularidad, hay una necesidad de encontrar adultos creíbles. Necesito tener adultos creíbles para poder creer en mí y para poder creer en la vida. Y eso está en construcción. Entonces, ¿cómo reclutar a los padres? Bueno, justamente, bueno, hay un curso que he dado digamos, me ha ido bastante bien con el curso y una de las cosas que hago cuando trabajo con adolescentes, en grupos de adolescentes, también tengo sesiones con los padres y empiezo a preguntar esta pregunta, ¿no? Justamente que comentaba al principio, ¿no? De cómo fue su adolescencia, ¿no? ¿Qué fue lo más agradable, lo más desagradable, ¿no? Y quién fue la persona que les acompañó, ¿no? Y eso abre de alguna manera, de verdad, eso lo sensibiliza de manera brutal. Es que esta pregunta, de verdad, en alguna charla, nada más esas dos preguntas, ¿no? Como la hice con este grupo de profesionales de la salud mental que están en este diplomado sobre terapia familiar. ¿Qué fue lo mejor que vivieron en su adolescencia? ¿Y quién fue la persona que mejor les acompañó? Eso de verdad, ¿no? Detona una cantidad de experiencias tremendas. A mí me funciona mucho eso, ¿no? Pero de alguna manera creo que este tema, eh, y más con todas estas teorías que les comento que me han parecido fascinantes, como la teoría de la regulación del afecto, la teoría de la mentalización, todo lo que tiene que ver con la teoría polivagal, ¿no? Y todos estos cuerpos teóricos con estas, digamos, nuevas miradas que van emergiendo, ¿no? Me parece que tenemos información muy interesante, pero obviamente también con nosotros como profesionales tenemos que trabajar con nuestra propia historia. Pero de alguna manera es eso, ¿no? A dar pláticas sobre la adolescencia, donde convoquemos a los padres y hablemos sobre su propio adolescente internalizado con este tipo de preguntas. Y la parte divertida, hablar de la parte de la divertida, ya es como una trampita para generar un sentimiento agradable y poder sostener la parte que puede ser dolorosa, que a veces no es suficiente. Porque hay padres que han vivido historias de terror, ¿no? Estoy atendiendo a una persona que, bueno, tiene 29 años, vivió una historia de violencia brutal por parte de su última pareja, pero justamente hablando con ella, pues destapó el abuso sexual que vivió de niña por parte de su padre, por parte de una prima, una violación que vivió brutal hace 4 años y prácticamente la violencia ha estado a lo largo de toda su vida. Entonces, eso ya de alguna manera es un caso ya muy extremo. Tiene un hijo de 9 años, ¿no? Pero ella básicamente llegó por su historia de dolor por la terminación de la relación de pareja con su violentador. Y bueno, la verdad es que nunca había estado en terapia, nunca había hablado estas historias de dolor tan terribles, ¿no? Entonces, de alguna manera que que hablar con los padres es muy importante, porque y ahora
con el secuestro de los medios digitales de los cerebros de los adolescentes a través del famoso algoritmo, donde los chicos están acostumbrados a mantener atenciones a muy corto plazo, porque de alguna manera, pues estos videos cortos están haciendo que los chavos, los adolescentes y las adolescentes, incluso los padres se aburran muy rápidamente. Si la experiencia es muy estimulante. De alguna manera hay una cosa que, bueno, la verdad es que como con esto el gusto por la literatura y la creatividad, digo, me gusta escribir de repente, que es algo que es una deuda que tengo conmigo. Creo que tendría que hacerlo un poco más frecuentemente. Eh, yo lo que hago con los adolescentes y con los padres, no se me da sentido el humor, ¿no? La verdad es que no nos aburrimos, ¿no? Entonces, de alguna manera me he vuelto un terapeuta cada vez más interactivo, ¿no? Yo sin querer, sin darme cuenta, mi mente inconsciente me hizo convertirme en terapeuta que las nuevas generaciones van necesitando, ¿no? Pero sí, de alguna manera, encontrar la manera de atrapar la atención de los papás y eventualmente de los hijos, me parece un gran desafío, ¿no? Pero bueno, puede haber más preguntas por ahí si gustan. Tenemos una observación acá A de ver, dígame. Tamara Gamboa. Tengo la impresión de que el problema más grande está en los casos que ni siquiera llegan a la consulta, adolescentes solos con padres ausentes, ambos anestesiados con los satisfactores que intoxican o de dopamina. ¿Cómo llegar a esos jóvenes para acompañarlos? Uy, es que la verdad que es una pregunta bastante dolorosa, y porque lamentablemente, miren, justamente cuando el Lauro tomó, digamos, la responsabilidad, ¿no? de la asociación, ¿no? Me acuerdo que estábamos conversando con una compañera trabajadora social de una secundaria y nos compartía, nos comentaba Hilda, no sé si lo recordarás, ¿no? Hablaba del nivel de ansiedad que están teniendo los adolescentes, particularmente a partir de la pandemia, Ujú, y nos comentaba el caso de una adolescente que se tiró de un tercer piso, que afortunadamente no falleció. O ujú, sea, por el mundo que estamos viviendo, de verdad las adolescencias están viviendo con mucha soledad y mucho abandono, ujú, ¿no? A veces los papás tienen y mamás tienen jornadas de trabajo muy grandes, ¿no? Y estamos hablando de adolescentes en familia. No estoy hablando de adolescentes que viven en comunidades donde a duras penas hay médico, ya ni sacerdotes hay, no, médicos. Y un abogado que también tiene un montón de trabajo porque la delincuencia está muy desatada. O sea, hay un libro de Saskia Niño de Rivero que se llama Sicario en cada niño te dio. Y habla justamente de estas historias de abandono que muchas veces se vuelven identidades transgresoras. Pero hablaba también, hay un caso en el libro de un chico que sí venía de una familia bastante bien integrada, aparentemente, y que optó por la delincuencia, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida de gobiernos, medios de comunicación, instituciones, y la verdad es que creo que vamos muy rezagados. Es muy difícil. Yo creo que de alguna manera creo que algo que, que podemos hacer es de verdad es sí ayudar con lo que está en nuestras manos, pero también promover las conversaciones con padres de familia y con adolescentes y hacer lo más que podamos hacer, justamente de alguna manera el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y que de alguna manera, la verdad es que Hildaura tiene una formación impresionante y es una de las profesionales que más admiro. Y me da mucho gusto, ¿no? Que haya tomado de alguna manera, el reto de tomar de alguna manera la responsabilidad de, de estar al frente de la asociación, ¿no? Que me parece que de alguna manera creo que está priorizando la importancia de la salud mental y emocional de una manera mucho más fuerte en esta administración en la AMSA, ¿no? No quiere decir que las anteriores
generaciones no lo haya habido, ¿no? Pero ahora creo que el impulso que le está dando, digamos, creo que sí puede marcar un antes y un después, un antes y un después en la AMSA, ¿no? Creo que así como hablamos de referentalización, también tenemos que hablar de reprofesionalización, ¿no? De alguna manera me hablaba, veía a un chico hace 3 años que estaba estudiando medicina y comentaba que apenas había incorporado materias que tenían que ver con las emociones, de alguna manera, en la currículum de la carrera de medicina, ¿no? O sea, de alguna manera con algunos rezagos seglares. Y así y creo que esto de los que estoy hablando en esta exposición, creo que en la carrera de medicina, en las carreras de medicina, se tendrían que cuando menos esbozar, porque a final de cuentas la salud mental también compromete la salud física. Ustedes pueden ver cómo un cuerpo desregulado, ¿no? Que vive secuestraron estados fisiológicos por colapso, por disociación o por estar atrapados por la amígdala, ¿no? Hablando cuando el sistema nervioso, bueno, el sistema simpático se activa y se vive en estado de riesgo crónico, de peligro crónico, pues con el tiempo un sistema nervioso desregulado, tarde que temprano, se va a volver enfermedad física. Entonces, de alguna manera, creo que estos conocimientos tendrían que impartirse desde la carrera de medicina, ¿no? Digamos, estoy hablando de esto que ha tenido una insurgencia bastante afortunada, pero incluso muchos de sus compañeros de la salud mental a veces no tienen conocimiento de esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos no solamente es con los adolescentes, con sus padres, sino también la comunidad de profesionales que está trabajando con adolescentes, ¿no? Entonces, el reto es muy grande. Ujú. ¿Tienes otras observaciones? Ajá. Te las leo. El doctor lector adolescentes con hermanos suicidados es pregunta. Tamara Gamboa, trabajar con adolescentes, entrenadores, coach y otros adultos que pudieran ser significativos por los adolescentes, para los adolescentes. Doctor lector, en bebés hay resiliencia, con padres ineficientes y crear un bebé creativo. Luego al doctor Alejandro Jiménez, ¿cómo explicar el suicidio en un chico de 21 años que aparentemente tenía una vida bien integrada, familia nuclear aparentemente estable, deportista, amante de mascotas, excelente estudiantes, porque se oculta su dolor detrás de su vida, ¿por qué se oculta su dolor detrás de su vida aparente? Y las dos últimas de Gaby Bastarrachea. Yo como pediatra he estado manejando el tema de puericultura del adolescente en el cual se le informa a los padres la necesidad de los padres, maestros y profesionales de la salud de acompañar a los adolescentes hasta el final de la adolescencia, la cual se ha alargado hasta la mitad de la tercera década, debido a que a esta edad termina la mielinización de la zona prefrontal. Y por último, Tamara Gamboa, los médicos debemos reorientar nuestra profesión hacia el bienestar biopsicosocial y no solo a la ausencia de la enfermedad. Eh, bueno, Evidentemente tienes un son un desafío. montón de preguntas y creo que nos podríamos extender a la 1 de la mañana Sí, y pero nos no. íbamos a quedar cortos, Sí, ¿no? pero no. Pero me da mucho gusto que se desaten todas estas preguntas, que yo creo que una cosa que me gusta hacer como mi adolescente internalizado que utiliza al adulto, le gusta Mm, provocar, ¿no? Y de alguna manera lo que me gustaría provocar es que ustedes lean, mm, ¿no? mm, De alguna manera creo que ese es como un gran desafío bastante interesante, pero sí, de alguna manera, por ejemplo, esto es terrible, ¿no? A veces los hijos aparentemente están bien, pero por dentro con un sufrimiento brutal. Obviamente ahí no hay confianza epistémica, ahí no hay entendimiento de lo que está pasando con el hijo o con la hija, porque a veces es mucho más importante, ¿no? El desempeño, no, que la manera de ser del hijo. Te acepto en la medida que me eres eficiente, porque yo necesito un hijo eficiente que saque
10 es que sea perfecto, ¿no? Y puede ser que sea un hijo que pueda ser, digamos, incluso una carrera brillante, ¿no? Con algo que le hace, con algo que no le hace feliz. Entonces, justamente una cosa que me gusta siempre preguntar, ¿qué es lo que más les apasiona? Qué les emociona? No es una pregunta que suelo hacer con mucha frecuencia con los adolescentes, ¿no? Hay algunos que les gusta mucho la música, pero no tienen talento para eso, pero tienen talento para otras cosas. Pero sobre todo este tema muy delicado del suicidio, ¿no? Entonces, muchas veces se vuelve un tema que se oscurece, se silencia, avergüenza y no se procesa ni se habla, ¿no? Porque, digamos, en un sistema donde ha habido un suicidio, si no se procesa, si no se metaboliza, si el sistema familiar no evoluciona, hay probabilidades de que esto se repita en esta generación o en la que sigue. Entonces, obviamente que hay que tratarlo a nivel familiar y entender las causas que generan el suicidio para poder de alguna manera evolucionar el sistema y que el vínculo amoroso no vuelva a generar una vida que se trunca por una decisión tan drástica, irreversible y dolorosa. Entonces, creo que de alguna manera, digamos, estamos viviendo épocas que están generando muchísima ansiedad, muchísima angustia, muchísimos miedos, pero algo que tenemos en México es que creo que seguimos teniendo mucho sentido de familia y de comunidad. Y yo creo que es algo que también desarrollar el sentido de tribu es muy importante. Y bueno, creo que tenemos unos retos muy grandes. Bueno, si un bebé puede ser resiliente con los papás, no, cuando son muy negligentes es muy difícil. A veces puede suceder que los dos papás eran muy negligentes, pero estaba la abuela que jugó un papel protector y a veces la abuela hace la diferencia. Entonces vemos que esta abuela que hizo un buen papel parental en esa hija o hijo, vemos que el resto de los hijos que no tuvieron ese acompañamiento, ¿no? Sus estados fisiológicos están muy mal regulados, sus procesos mentalizadores son muy pobres, su capacidad de regulación es muy nula, con una desconfianza brutal, con un montón de traumas acumulados a lo largo de su vida. Entonces, de alguna manera, podernos asomar al dolor desde el amor es tremendamente reparatorio. O sea, de verdad que les voy a repetir, cuando yo había terminado la carrera de sociología y escuchaba a los adolescentes con mucha curiosidad, con mucho respeto, con mucho interés, eso, no, de verdad que era impresionante porque un policía los había ido por ellos, por ellas, y salían sonriendo. Entonces, creo que la atención total es un recurso renovable de alta disponibilidad. Yo creo que el asunto es mirar con mucha curiosidad y respeto, porque algo que es terrible es cuando ejercemos esas violencias epistemológicas donde yo sé más que tú, chamaco. Yo ya pasé por eso. Yo sé qué necesitas. Eso es altamente atropellante, porque cada hijo, cada adolescente tiene una singularidad única y que necesita esa escucha muy particular y única para que pueda emerger el potencial de ese adolescente o de esa adolescente y también con los padres. Pero creo que ya se nos fue el tiempo. Yo pensé que Mm. sí, No, bueno, ni leí todo lo que traía, pero bueno, creo que traté de hacer una síntesis. pero al final del día creo que lo que nos planteas es un camino, es una oportunidad, es una posibilidad que de base implica un replanteamiento en la visión que tenemos de los escenarios presentes, Ujú, que son abrumadoramente dolorosos, ujú, que nos rebasan desde la teoría, desde lo afectivo, desde la comprensión de la realidad misma que estamos afrontando en esta ocasión. Y como bien lo planteas, como profesionales,
nos invita, nos sugiere, nos confronta a romper también con las barreras de lo que aprendimos porque afrontamos escenarios diferentes. Ujú. El doctor lector dice aquí algo que es interesante, dice adultos, adolescentes y adolescentes queriendo ser adultos. El mundo al revés, yo no sé si está al revés, pero lo que sí es hay una confusión ya de roles, de papeles, de Ujú. identidades, no hay líneas claras ya tiradas, porque nos rebasó una sociedad que tiene lineamientos de otro orden más que del humano, de la atención directa persona a persona, y como tú bien lo sugieres, desde los procesos de crianza, vale la pena observar las historias de quienes venimos criando. Sí, otro día les platico lo que tiene que ver con la simetría inconsciente, que a partir de los 70 ocurrió que los papás queriendo no traumatizar a los hijos se volvieron como amigos, entonces hubo una relación de igual a igual, y entonces los papás los hijos no internalizaron a sus papás como figuras protectoras, pero al crecer simétricos tampoco crecen con la estructura interna que les dé ese empuje para poder Ujú. construirse a sí mismos. Entonces esos papás que juegan a ser amigos pues de alguna manera, pues sacrifican al padre en aras de ganarse la aprobación de los hijos. Terrible para los hijos, terrible para los padres, terrible para las familias. Pero ese es otro cantar. Bueno, quedan muchas invitaciones al doctor lector todavía al año. Sí, Dice bueno, aquí pues ya les hablaré Gabriela, de eso a la siguiente si quieren. bueno, No, para pero ir pues les cerrando, agradezco muchísimo la confianza, la atención, el interés, las preguntas, sus solo silencios atentos. Sí, dos comentarios más. ajá. Gabriela Cepeda, como mamá de adolescentes, experimento grandes retos en el balancear todas las necesidades familiares, profesionales, personales, aunado a todos estos cambios biopsicosociales en mis hijos. Si con todo el conocimiento y la voluntad cuesta trabajo, es mucho más grande en familias con menos recursos. Como sociedad no estamos pudiendo cubrirlas. Y luego doctor lector, y luego he encontrado adultos que no tienen mucha disposición de acompañar. Creo que todo tu trabajo presentado, Víctor, como siempre, con calidez, con profundidad, con mucha documentación y mucha experiencia, provoca realmente el sentarnos a reflexionar un poco más respecto de el vínculo padre-hijos en diferentes momentos y desde diferentes referentes, ¿no? Sí. Bueno, De cedo la repente palabra. requerimos mucho amor compartido en tiempos canallas. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, Cedo, pues cedo sí, la palabra, doctor lector, entonces. Muchas sí, gracias, gracias. No, Víctor de gracias a ti. Danza. Gracias. Ujú. Pues primero darle las gracias encarecidamente a Víctor Manuel Baltazar porque nos lleva a los pediatras, Víctor, a que no lo creas, ¿eh? Este es un tema bien retativo y aunque creamos que sabemos y estamos agarrando los pies de Dios, a veces no sabemos abordar estos temas que nos llevan. Acuérdense Sí, que su especialidad de adolescencia no tiene mucho tiempo, realmente no sabíamos qué hacer con este grupo, muchos se lo llevaban a medicina interna y luego los pediatras pues no lo querían retomar hasta que pues ya se retomó hace algunos años y le tenemos que entrar, ¿no? Definitivamente este grupo maravilloso que es la adolescencia y que a veces nos llegan día con día, ¿eh? Yo ahorita tengo aproximadamente en mi consulta 10 niños con marihuana, con suicidio, con maltrato, con sí, agresividad, con, tremendo. Entonces tenemos que estar preparados. Te agradecemos que nos des este planteamiento tan amplio, que nos invites a leer, que nos hayas presentado libros tan interesantes que para nosotros a veces son difíciles, pero me parece muchísimo. Yo siempre pongo como referencia un libro que a mí me encantó, no sé si lo conozcas, La psicopatología del bebé de Sergei Lebovici. no, no lo conozco, pero de alguna manera Escuela francesa, ¿perdón? la escuela francesa pues habla muy bien y desde el niño, los niños Sí, deprimidos, los niños deseados, esperados, los niños que salen desde que nacen pues vienen deprimidos, ¿no? Y bueno, gracias Víctor, Manuel, dejamos el micrófono abierto para que sigan y ahí está Moni que nos va a secundar con sus
planteamientos, sus ideas maravillosas, y a todo nuestro grupo que está por ahí, que bueno, jalaste mucha gente por ahí, psicólogos y mamás que entraron por aquí, ¿eh? Algunos pacientes Sí, ya pues vieron me que da mucho gusto. La verdad es que a mí a mi mamá le encantaba compartir comida, a mí me encanta compartir conocimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que pues un placer y agradecidos con la invitación y agradecidos con doctor Lector y Laura. gracias, muy amable, adelante, Bueno, pues adelante. muchas gracias, yo me Muchísimas despido. gracias, doctor Víctor Ah, Manuel. ujú. Es muy grato escucharlo, ¿no? Y conectar con usted aprecio, respeto, admiración hacia la figura del adolescente y el Sí, adolescente actual es tan peculiar y que nos invita a meternos a nadar en esas aguas, ¿no? sí, A entender, a tener no solo la empatía, sino también la valentía de poder acercarnos, rompiendo estos prejuicios que a veces nos representan barreras en sí, las claro. que nomás nos quedamos mirando, ¿no? Sí, Este, el prejuicio es una violencia simbólica muy dolorosa. Pero bueno, yo me tengo que retirar. Les agradezco mucho le la invitación agradecemos y mucho, bueno, nos doctor. volvemos a ver por acá. Que pase buenas Gracias. noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, que Hasta descansen. luego. Hasta Gracias. luego, gracias. Pues a la doctora Di Laura, darle las gracias por su excelente ponentes que nos está Sí, trayendo y por doctora Eldaura, Ya hasta la muchísimas siguiente. gracias. Ya hasta la siguiente, la siguiente. en fila de espera. Ah, no, sí. Y Víctor no solo es un gran profesional con una gran trayectoria, sino que él es de los que también le entra, ¿no? Bueno, Entonces, pues ya está anotado uno, también, no, sí, ya por allá ya hay fila está también. dentro. Ya. Sí. Bueno, pues me retiro.